¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Amigos buscadores, gracias por estar nuevamente aquí junto a nosotros en La Búsqueda. Nos esperan 2 horas de intensa radio de misterio. José Antonio, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Yolanda, pues estupendamente, como siempre digo, hablando de misterio, estando en la radio y en compañía tuya, de la gente que tenemos aquí al otro lado de la pecera. Sí, porque hoy a falta de un técnico tenemos 2. Muy buenas, chicos. Muy buenas, muy buenas. Muy buenos. Muy buenos. Eso es muy bueno. Es que eso será muy bueno el croissant que te estás comiendo. No, muy buenos que estamos. También, no sé, también. Ese ha sido Carlos el que ha Yo no he dicho dicho eso. Una anécdota que voy a contar cuando le he dicho, bueno, ya era que va. Dice, pues ahora vamos a comenzar por el principio. ¿No era así, no? Algo así, Sí, ¿no? algo así. ¿Cómo era? ¿Qué has dicho? Bueno, una burrada lógica, pero sí curiosa. Lógica de Carlos Ortega. Una burrada lógica de Carlos Ortega. Pobre chiquillo, le estamos dando una mala publicidad. Lo que sí que tiene buena publicidad son los testimonios aquí cada semana en La Búsqueda que se acerca los compañeros, ya hablamos de compañeros buscadores, a contarnos sus experiencias. Sí, ya sabes que nosotros estamos muy contentos de que todos nuestros buscadores, de que todos nuestros oyentes se acerquen a los micrófonos de En la Búsqueda a contar pues todas sus experiencias, esas experiencias que en ocasiones pues tienen unos bonitos recuerdos y en otras ocasiones no. ¿Por qué no? A ver, no todo, cada testimonio es diferente y igual de importante para nosotros. Claro que sí, loco, entre los que son similares pues hay que sacar unas pautas, como siempre decimos, sobre todo escuchar con respeto, como se está haciendo hasta ahora, programa número 49 ahora me estaba riendo, José Antonio. ¿Te acuerdas el otro día? Estamos hablando, ¿qué es lo que vamos a hacer en el programa? ¿Qué íbamos a hacer? No sé, no me acuerdo. Pues yo sí es me acuerdo. A ver, como digo, saludos a mi cosas... madre, saludos a mi hermano, saludos a mi padre, saludos a mis primos, saludos a... Es que mira, nos hizo gracia porque estábamos viendo en un programa, estaban hablando, no recuerdo de qué. Estabas escuchando el programa. Sí, bueno, escuchando y viendo. Y empezaron, saludos a mi madre, saludos a mi hermano. Ahora me acuerdo. Y ves, y es que ahora me ha venido a la cabeza, Dios, es que no puedo empezar el programa sin hacerlo, sin saludar a mi madre, sin saludar a mi hermano, sin saludar a mi cuñada, a mi padre, a mis sobrinos, a mi futura sobrina que está a punto de llegar. Bueno, sí, no empieces por los tíos y tías, porque entonces ya con todos los que tienes ya estamos aquí hasta el año que viene. Bueno, también podemos saludar a tu hermana, a tu sobrina, a mi suegra, a tu madre, que es la misma. Es la misma, aquí es la misma. ¡Uy, qué mal que estamos! Lo que sí que está muy bien es, por ejemplo, una nueva sección. Sí, ya hace unas semanas que anunciamos que iba a comenzar una nueva sección en La Búsqueda para todos aquellos grupos de investigación y personas individuales a las que les gusta ir a los sitios a investigar, a experimentar. Y al fin la hemos comenzado. No sé si será semanal, quincenal, mensual, pero ahí estará. Pero será. Será, como también será la vuelta de Javier Resines con crónicas criptozoológicas, que algunos buscadores nos decían,
¿Le ha pasado algo? No le ha pasado nada. Lo que pasa que este hombre se nos casó y claro, a ver, entre la boda, luego el viaje de novios y tal, claro, el hombre... Pero no se casó con... Ah, te voy a decir esto. Ya que, Dilo. Tenía que meter la sección de alguna manera. Hoy habla de chupacabras, imagínate, que como es el cajón desastre de la criptozoología. Bueno, no diré nada. Pues, ¿sabes? Lo primero que le he dicho al grabar la entrevista ha sido: ¿sigues felizmente casado? Y me dice, sí. Dios. Sí. No sé si esto tendrá que ver con el chupacabras o no, pero bueno, sigue felizmente casado. Y eso es bueno. Sí, claro, por supuesto. Hombre, a ver, tú dirás, lo que pasa que es lo que dicen, que uno cuando se casa, aunque lleves muchos años de novios, luego te casas y la cagas. No, bueno, que sí, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Eso es como los casos de investigar. Hay casos de una manera, casos de otros según la persona. Y un caso que sí que ha sido muy controvertido es el de John Titor, ese personaje que decía ser crononauta, que luego desaparece. Vamos a hacer dos partes. Ya sí. lo avanzo, o sea, ya me avanzo al futuro. Sí, porque es un tema que nos liamos y no nos da tiempo en hacerlo todo en un programa. Hay que hacerlo en varias partes. Claro, y porque es bastante peliagudo ya de por sí, porque ahí entra entre el mito, la leyenda, el que pasó y muchísimas cosas, y más cuando te metes en internet. Contacto @labúsquedaradio.com si queréis comentar cualquier cosa con nosotros y las demás vías de comunicación. Tanto en Facebook, bueno, en Facebook tenéis el perfil personal de La Búsqueda, mi perfil personal, el tuyo, José Antonio, luego tenemos el Twitter, en La Búsqueda 1, Yolanda ELB, Hars Roland, bueno, y contacto @ en La Búsqueda, bueno, el de mis respuestas del más allá, @ en labúsquedaradio.com, y bueno, ¿qué tienen de todo? Tienen de todo, esto parece el 1, 2, 3, ya casi, sí. ¿Qué tienen? Pues de todo. Pues bueno, da comienzo, procede como tú dices, da comienzo a este programa. Pues queridos amigos, comenzamos en La Búsqueda. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto @enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, @enlabúsqueda1. Y si quieres un contacto más directo, llámanos al 645 97 96 99. Y ahora, José Antonio, vamos a pasar a una entrevista en la que te tengo que regañar. ¿Y eso por qué? Porque hiciste una entrevista a la que a mí me hubiera gustado estar y jolines, es que siempre me haces las entrevistas estas de este tipo cuando yo estoy trabajando. Bueno, últimamente no te quejarás que gran parte de las entrevistas a los testimonios la haces tú. Ya, pero es que ya sabes que yo los testimonios, es que me encanta. Ya, pero bueno, en este caso era 11 de abril, tú estabas trabajando, sí. Era por la mañana, hacía sol, un día bonito. Y yo estaba trabajando, estaba sin sol ninguno, ahí trabajando como una negra, corriendo, sudando. Sol ninguno, no, sol había, que tú lo vi. No, yo no lo veía. Tú no lo veías. Sí, pero bueno, mira, es lo que hay. Pero bueno, ya... Gracias a Dios que tengo trabajo. Bueno, eso sí que es un fenómeno paranormal. Sí. Lo que sí que es importante y por eso vamos a dar paso ahora a la entrevista con Jorge Onsulve, que otro día, como decía, 11 de abril, fui a hablar con él aquí cerquita nuestro, en Gavà, en Barcelona, y como se suele decir, sobre el terreno nos fue comentando varias experiencias y también una entrevista que aporta leyendas del lugar, porque es una persona que tiene una base en la investigación histórica de Gavà y nos va a dar a conocer este tipo de leyendas y un posible origen. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Gracias por
pues echármelo en cara, que estuviste allí in situ, en el sitio, te iba contando, ibais mirando y yo trabajando como una negra. Sí, pero lo malo es sobre todo la primera parte, que le hicimos en una especie de puente natural. Tú arréglalo. No, escucha, de puente. Nunca, mira, no, José Antonio, porque a mí me dices, vámonos de viaje, yo no me muevo de aquí de la silla del estudio y es que de verdad, No, pero... y a mí que me gusta ir a estos sitios, me gusta ir... No, pero la primera parte que le hicimos con una especie de puente natural de piedra ahí en mitad del abismo, y no sé, yo con el vértigo que tengo no sé si... Me hubiera encantado. Sí. Me hubiera encantado. Pero bueno, a ver, así son las cosas, y tú tuviste el placer de entrevistar a Jorge Unsulve y bueno, vamos a escuchar esa gran entrevista que le pudiste realizar. No te dejes engañar. Sé un buscador. Pues bueno, buscadores, nos encontramos con otro buscador, con Jorge, que nos va a contar varias experiencias y sobre todo dentro de un marco geográfico e histórico del que él es especialista. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, bien. Estamos aquí en mitad de la naturaleza. ¿De la naturaleza concretamente de dónde? La montaña de la Gran Pruñá, en el término municipal de Gavà. Y bueno, aquí, a ver, ¿cómo comenzamos? Porque hasta llegar... Primero, describe a los amigos y amigas buscadores dónde nos encontramos ahora mismo, porque si nos vieran, esto es radio y si la radio ojalá pudiera ser en colores, si nos vieran, digamos que alucinarían un poco. ¿Dónde estamos ahora mismo situados? Estamos encima de un puente natural, es un fenómeno geológico espectacular, que para el que quiera verlo, pues se va a la zona de Brugués, en dirección el camino que sube al castillo de la Gran Pruña, y a mano izquierda se lo encontrará enseguida. Es un arco natural precioso y es como he dicho, un fenómeno geológico natural, no lo construyó el ser humano ni nada, es simplemente eso. Aquí estamos, bueno, lo que tú dices, un puente natural, casi, bueno, es un mirador que estamos viendo al fondo el mar, luego la zona también de población, y tan cerquita de la zona de población aquí, pues imaginaros, estamos en plena naturaleza. Pero bueno, esto no es un viaje turístico y sí que es, digamos, el compartir una experiencia. ¿Qué te sucedió y dónde fue en concreto? Pues mira, justamente de donde nos encontramos ahora se puede ver la zona donde ocurrió el primer, vamos a llamarlo, fenómeno extraño. Hace unos años fui con unos amigos a una ermita que se encuentra aquí en Gavà. Se denominaba, porque hace mucho tiempo que desapareció, la función de como ermita desapareció, se denominaba Ermita de Brugués Vell, y cuando me disponía a acceder a las ruinas, pues alrededor de esta ermita se encuentra una necrópolis medieval que hoy en día no queda prácticamente nada. Era una necrópolis humilde, o sea, cada vez se metía en un agujero y se tapaba y ya está, no hay ni lápidas ni nada. Y noté, ya casi tocando el muro de la ermita, noté como algo me empujaba en la espalda, o sea, en una mano, hasta el punto de que llegué a caer. ¿Te notaste que te empujaba una mano? O sea, como si fuera sí, el tacto de una mano. El tacto de una mano. Miré para atrás para ver quién había sido el gracioso y la sorpresa me la llevé cuando la persona más cercana estaba a unos 10 metros aproximadamente. Claro, hasta aquí, pues siempre esto lo he contado como una anécdota que no he encontrado nunca explicación, pero a raíz de una investigación histórica sobre un inventario de topónimos de la baronía de la Gran Pruñá, lo que es la zona que comprende Gavà, Castelldefels, Begas, pues encuentro unos documentos, en bibliografía y en documentos, que tras la guerra civil que hubo en la Corona de Aragón a finales del siglo XV, la ermita en concreto, esta de la que estamos hablando, se encontraba todavía en funcionamiento. O sea, todavía se seguía practicando actos religiosos.
En cambio, la que se encuentra hoy en día a pie de carretera, que se denominaba Santa Magdalena del Sitjar, esta estaba en ruinas. Por situación geográfica, por accesibilidad para la gente de la zona, el Ayuntamiento de Gavà de Castelldefels pidió permiso al obispado para que se trasladara la imagen de Brugués Beil a Santa Magdalena del Sitjar. Entonces el obispo ordenó una investigación para ver si Santa Magdalena del Sitjar estaba libre de actos de asesinato y mutilación a raíz de la guerra civil que hubo. Y se hizo la investigación y parece ser que la necrópolis que rodeaba la antigua ermita de Santa Magdalena del Sitjar, pues no se encontró ningún tipo de actos criminales. Claro, no se iba a trasladar la imagen, pero tampoco no se quería abandonar la antigua ermita. Y en la antigua ermita, la Brugués Beil, aquí, cuando se comenzó la investigación, aquí sí que apareció actos de asesinato con mutilación. O sea, hay un documento que habla de que se encontró dentro de la ermita, un cadáver asesinado y mutilado. Entonces, el obispo ordenó desacralizar, porque claro, se había profanado la zona religiosa, y ordenó desacralizar esta ermita. Nunca más volvió a realizarse una misa, y todo lo que era el altar, la imagen y todo pasó a Santa Magdalena del Sitjar, que cambió su nombre y pasó a llamarse la ermita de Brugués, que actualmente todo el mundo conoce, todo el mundo que es de la zona. Y todo eso que comentas es un proceso de estudio a raíz de eso que te sucede, pero también porque tú... No. Eso el aspecto paranormal, vamos a llamarlo. El aspecto paranormal lo dejé aparcado, lo comentaba a veces en grupos de amigos como algo, una anécdota, pero a raíz del estudio histórico que he realizado después, de hecho hoy en día estoy enfrascado en este estudio, a raíz de este estudio me recuerdo, digo, ostras, ¿tendrá relación a lo mejor aquello que me sucedió con el hecho luctuoso que hubo en esta ermita? No lo sé, posiblemente. Claro, porque basándose en algunas teorías que hablan de la impregnación, de que algún origen de algún crimen real, pues puede llevar a que allí se produzcan algún tipo de fenómenos. Pero lo que yo me refería, Jorge, es que tú, lógicamente, eres un buscador, eres un curioso, pero todo ese estudio histórico que realizas es en base también a tu formación, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué formación? Yo estoy ahora metido en una carrera de humanidades. Aparte de siempre he sido estudioso de la historia de Gavà y bueno, máster en egiptología también, posgrado en arqueología, también he colaborado en diferentes excavaciones arqueológicas. Y bueno, pues el tema de la relación de lo paranormal con la historia, pues lo veo interesante porque no se deben descartar posibilidades. De hecho, yo tengo compañeros, sobre todo en el mundo de arqueología, que sí, que esto sí que lo dicen que puede tener relación, porque si en aquella época ocurrían cosas, también puede ocurrir hoy en día. Claro, y en algunos sitios se podía haber quedado, digamos, ahí impregnado, y precisamente la persona que llega después de aquellos primeros habitantes es en este caso puede ser el descubridor ocasional o el arqueólogo que realiza la prospección o la excavación, ¿no? Sí, de hecho, es el primer contacto que hay. De hecho, yo tenía una compañera arqueóloga que me comentaba que en algún caso que otro, no sé si era su gestión, pero bueno, que en algún caso que otro sí que era verdad que habías visto cosas raras, vamos, o sea, que no lo sabía explicar. Incluso hace años, en una conferencia de egiptología, pues el conferenciante, que era un egiptólogo y arqueólogo, hizo un comentario y yo lo escuché porque estaba delante en la mesa de adelante en la conferencia y estaba hablando del perímetro de una mastaba y así por lo bajini hizo un comentario que dice, y lo que hemos descubierto, y la gente, ¿qué has dicho? Que estaban tomando nota y no
No, sí, porque y siguió con el tema del perímetro de la Maztaba, pero bueno, no sé, nunca le pregunté lo que era exactamente, pero bueno, sí que puede ser que sucedan cosas extrañas. La explicación no la sé. Nosotros nos dedicamos a buscar la realidad contrastada de lo que sucedió como hecho histórico. Eh, lo que pasó, pues el mundo de las leyendas, que pasó hechos luctuosos y cosas estas así, pues eso ya habría que profundizar más y buscar pues la génesis de los hechos. Claro, y tú mientras, como tienes, digamos, esta afición, ese sentido de buscar en la historia, ¿no? Y en la historia de la arqueología también, pues ya te vas fijando también en Claro. si hay algún tipo de historia o Claro, de claro. leyenda que, como me decías, a micro cerrado, pues claro, lógicamente ves que en muchísimas leyendas puede haber una base real, Sí, pero sí, claro, sí. hante que no se encuentre Claro. la base en concreto, pues tenemos que hablar de leyendas. Sí, claro, por ejemplo, si tú te vas a Las Paulas, ahí en el Pirineo de Huesca, en Las Paulas, en el pequeño museo que está en la rectoría de la iglesia, pues ahí hay una leyenda de toda la vida, una leyenda de la ejecución de varias brujas que eran señoras que vivían en la montaña y curaban, pero bueno, la Inquisición en aquella época consideraba bruja a cualquier persona, cualquier mujer un poquito, aunque hiciera el bien a los demás, pero es igual. Y hay un documento de la sentencia de ejecución. Hay un documento allí que tú lo puedes ver tranquilamente y habla de eso, de la sentencia de ejecución de estas señoras, que entonces ya ha pasado de ser leyenda, al encontrarse ese documento, de ser leyenda a ser una realidad. Claro. Claro, cuando vas allí no te vas a encontrar una bruja subida en una escoba, pero sí que hay un bosque donde se ejecutaron a estas señoras, hay un bosque. Incluso cerca del pueblo hay hoy en día se encuentra, creo que la ermita de San Antón, creo que se llamaba, San Antón. Hay una explanada por donde se ve que allí pues la humillaron delante de la gente y tal, y luego se la llevaron al bosque pues, no sé si fueron a quemarlas o a colgarlas, no recuerdo. Sí, por desgracia, algo muy habitual por aquella Sí, época, sí. y en este caso, pues, la raíz de muchísimas leyendas. Y una leyenda que me contabas viniendo aquí en coche hace poquito, también habla sobre un posible asesinato Sí, sí. Sí, de un padre a dos niños, y luego de algo que dicen alguna gente que se puede ver. es la leyenda más extendida aquí en lo que es en Gavá. De hecho, pues las personas los más mayores del pueblo, pues prácticamente todo el mundo la conoce, que es el del Buscate Negra. El Buscate Negra parece ser, cuenta la leyenda, pero puede haber evidencia histórica. Era un señor que se dedicaba a la explotación del bosque, leñador, pues yo que sé, cuando había setas buscaba setas y plantas como el romero y tal. Y este señor tenía de hecho, hay un documento que habla de dónde se encontraba su casa, que era en la calle San Pedro de Gavá, al final, que hoy en día no está el ayuntamiento de Gavá, el nuevo. Pues este señor fue al mercado a comprar, o al mercado, a saber dónde, y los niños se quedaron en casa. Y este señor tenía unos toneles de vino, y los niños jugando abrieron el grifo de uno de los toneles, se desparramó todo el vino, y cuando llegó este hombre a su casa, pues de la ira que le entró, pues cogió a los niños y le puso la boca debajo de otro tonel, el grifo de otro tonel, hasta que los mató. Pues una ejecución. Se le hizo ingerir. Sí. Pues imagínate, hasta que lo reventó. Habría una sentencia, supongo, y una ejecución. En Gavá había un árbol. Yo cuando era pequeño, cuando íbamos a la montaña, decían el árbol del ahorcado, ¿no? No sé si era ese, pero posiblemente. Pero había un árbol donde se ajusticiaban a las personas. Y entonces hay dos versiones de cómo acaba esta leyenda. Una es que en ese árbol los que paseaban por la tarde-noche podían ver el espectro del Buscate Negra, el personaje, y otra versión habla de que en cualquier parte de los bosques de Gavá podías encontrarte con el espectro de este personaje. Que de esa, digamos que había quedado, aparte de por ser ejecutado, porque sería como un alma en pena que vaga por aquí, como mucho inicio de las leyendas, ¿no? Sí. Pero claro, personas físicas de ayer o de hoy que hayan visto al Buscate Negra no conoces. A mí no, porque piensa que esto es una leyenda que
se vincula mucho en el siglo XIX y principio del siglo XX. Más tarde el tema es el equivalente al hombre del saco, era una leyenda que se la contaba a los niños para asustarlos, pero claro, cuando ya te hablan de que su casa se encontraba en tal calle y tal, pues puede haber un trasfondo real, ¿no? Un trasfondo histórico de que realmente sucedió esto. Lo que te he comentado antes, que a lo mejor no era un hombre que tenía 2 hijos, era una mujer que tenía 3 o tenía 1, no lo sé. Pero bueno, es lo mismo que ya siguiendo con el tema de leyendas, el tema de la curva de la Maladona en Garraf. Hay mucha gente que piensa que ahí es la chica de la curva, ¿no? La Maladona en castellano sería como la mala mujer. Sí, exacto. La Maladona es una señora, parece ser que era muy guapa y estaba muy bien, pero estaba casada con un ciego pobre, un señor que, mira, por las circunstancias se casaría con ella, eso ya no lo sé. Pues este ciego, pues evidentemente al no poder verla, pero estaba súper enamorado de ella. Entonces, esta señora se ve que le gustaba mucho codearse con otros señores. Y uno de estos le dijo, deshazte de tu marido porque te vas a casar conmigo. Y esta mujer pues dice, pues mira, pues tú eres muy guapo, tienes mucho dinero, mi marido es ciego y es pobre y no me va a ver ni siquiera no me va a ver ni la cara. Total, que lo arrojó por las cuestas. Esto estamos hablando del final del siglo XIX, digamos. Lo tiró por las cuestas. Claro, al final la justicia pilló este delito y la ajusticiaron en el mismo sitio, que es lo que hoy en día es la curva de la Maladona. De hecho, queda todavía un agujero donde se introdujo un palo y ahí se ahorcó a esta señora. Y se quedó ahí durante un tiempo como para decir, ojo. Como un aviso para navegantes de que no se volviera a repetir el asunto. Pero claro, mucha gente vincula la curva de la Maladona a la chica de la curva que te aparece. Mira, en esta curva me maté yo, no, perdona. Si realmente aparece una mujer, no dice en esta curva me maté yo, sino en esta curva me ajusticiaron a mí. Eso es lo que debería decir, porque es realmente lo que cuenta la leyenda también con un trasfondo histórico. Claro, eso... Ahora, no te puedo decir si realmente... Si se aparece o no. Pero... Exacto, eso ya... Yo conocí hace mucho tiempo una persona que dijo que sí, pero bueno, tampoco te puedes fiar mucho de su testimonio porque era... Claro, en algunas ocasiones, Jorge, hay, bueno, tanto por ejemplo Yolanda como yo, y como tú mismo, y muchísimos buscadores, vas a los sitios y hay gente que te cuenta estas leyendas como si fuera un caso. Te la cuenta y dice, uy, vaya caso que me estás contando, y luego dice, no, es que esto no lo he vivido yo, es una ley, me han contado, tú sabes, por terceras personas. Exacto. Y claro, y es difícil luego encontrar el testimonio real en sí. Mientras tanto, pues hay que hablar como leyenda. Volvamos, si quieres, al principio, cuando aquel tacto de mano te empujó. Había una persona... Comentabas a 10 metros. Sí, aproximadamente. ¿No se percató en ningún momento de nada o sí que se percató de la acción rara que te pasó a ti? Claro, cuando me caí pues miré para atrás y el típico comentario que le dije, ¿no? Ya os vale, ¿no? Me giré. La reacción humana. Cuidado que te vas a matar, no sé qué, porque claro, cuando me vieron en el suelo prácticamente, pues... Y digo, no, es que alguien me ha empujado y... A ver, dijeron, ¿cómo te vamos a empujar, no? ¿Cómo vamos a empujar? No sé que seamos el... Superboom aquí con el que tenía el hombre de goma de los chicles. Claro, me llamó la atención. Que era un acto reflejo estos muscular, no lo sé. Pues, posiblemente, si se busca una explicación un poco coherente, a lo mejor tiene que ver algo con eso. Pues al pisar una piedra, pues la musculatura pues me jugó esa mala pasada, o no lo sé. Ahora, vincular el tema luctuoso que hubo, histórico, que hubo en aquella época a finales del siglo XV y el traslado y la investigación posterior del obispo a principios del siglo XVI, vincularlo con esto, pues bueno, es una forma curiosa. Claro, es que tuvo que ser un proceso en aquel momento bastante fuerte para, digamos, desacralizar un lugar sagrado. O sea, que no es algo tan común, porque también tuvieron que ver que lo encontrado, la mutilación podía tener algo extraño, porque bueno, se puede encontrar algún tipo de cadáver, pero se dictaminó en ese momento que fue un asesinato. Es la base de desacralizar la iglesia. Sí. No, tuvo que ocurrir algo muy fuerte. En un momento que lo que se hacía es
ubicar nuevas iglesias, Sí, hacer sí. nuevas ermitas, nuevos lugares para aumentar la fe Exacto. de la gente, y en este caso no. En este caso se prescinde de esta ermita. Esta ermita se hizo para competir con la que predominaba en la población, en las poblaciones adyacentes a la baronía de Aranpruña, que era la ermita de San Miquel, que se encuentra hoy en día justamente al lado, en el recinto amurallado del castillo de la Aranpruña. Y bueno, era una ermita más próxima, quizás más próxima al pueblo. Te comenté también que en esta ermita la regía las deodatas, pero las deodatas era una orden monástica, pero que no eran mujeres que no eran monjas, se dedicaban al cuidado de las ermitas y vivían y regían estas ermitas o con iglesias pequeñas, pero que no en ningún momento habían hecho ni el noviciado, ni la orden, ni nada. Simplemente eran mujeres muy devotas y que vivían pero eso fue en el siglo XIII. A finales del XV no habían deodatas, había un ermitaño o deodato. Entonces te comenté hace un tiempo de que posiblemente fuera una mujer la que habían asesinado por el tema de que habían deodatas, pero fue una mala traducción por mi parte, porque estamos hablando del catalán antiguo, incluso del latín, una mala traducción por mi parte, y entonces no era deodata, era deodato, era ermitaño. Esa ermita vivía un ermitaño. Que fuera él, pues bueno, no lo sé. Claro que también ahí comentas algo que algunas veces se pasa por alto, ¿no? Porque en el estudio de documentación antigua, no, pues también las traducciones, que ha pasado en muchas cosas, pues basan un hecho que se vuelve a repetir Sí. como verdadero, cuando por ejemplo el origen que en vez de una mujer puede ser un hombre, pues también puede cambiar un poquitín en ese sentido la historia, porque si dicen que ven un hombre y tú en los textos te puede decir aquí lo que hubo son mujeres, algo raro, ¿no? Pero una vez estudiando, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? La historia, aún pasado muchísimo tiempo, pues siempre se va reescribiendo, ¿no? Y en este caso encontrando, ¿no? Los documentos siempre hay que revisarlo en muchas ocasiones, y se puede contrastar varias historias del mismo documento. Sí, la historia consiste en eso. Claro. No te puedes fiar del primer documento que te llega a tus manos, porque primero puede estar condicionado por idealismo político o lo que sea, y segundo porque hay un dicho que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Pues Los ganan. Y que es verdad, o sea, sí, es verdad. básicamente. Pero bueno, verdad. para eso estamos los estudiosos de la historia, para contrastar diferentes Claro. aspectos, entre ellos las leyendas. Por ejemplo, para mí, en mi época del máster en egiptología, una de mis principales bibliografías era la Biblia. Porque en la Biblia hay capítulos que hablan de historias relacionadas con el Antiguo Egipto. Si te parece, Jorge, vamos a bajar de aquí un momento, porque tengo que confesar que se me está durmiendo el pie. A mí se me ha dormido también la pierna. Y continuamos con esta historia, Vamos y allá, relatándome algunas de las historias más Sí. personales que tienes. Vale. Pues va. Y bueno, Jorge, nos hemos ido de donde estábamos, y ahora me has llevado a unos kilómetros, a poquito. Más o menos, ¿cuánto podemos estar ahora? A un kilómetro, A un kilómetro medio, dos, no, ya. escaso. ¿Y ahora dónde estamos y qué historia tiene esto? Y qué... Pues ahora nos encontramos en un paraje, bajo mi punto de vista y por lo que me has comentado tú, muy interesante y espectacular. Sí, es increíble. O sea, Que son las antiguas minas. Lo que podemos ver ahora son la parte ibero-romana. Ahí la parte inferior son explotaciones ya a partir del siglo XVIII, XIX y hasta mediados del siglo XX. Aquí podremos ver, hay una boca de la mina muy interesante, pero claro, no hemos traído linternas y entonces no podemos... Pero estamos en pleno día, ¿no? Sí, ahora es de día. Estamos en pleno día, y sobre todo hay que seguir una especie de caminito. Sí. Y lo primero que encontramos, y que es bastante peligroso, ¿qué es? Es al pozo, pozo de respiración de la mina. Esto, si alguien quiere venir de noche,
hay que tener muchísimo cuidado. Si no conocen la zona, Que mejor- vengan de día. O sea, pero si quieren venir de noche, si no conocen la zona, no vengan. mejor que Que no. vayan con alguien que conozca la zona porque es peligroso. Estamos hablando de minas. E incluso viniendo de día, Si no te digo nada. si no me dices nada, mejor hubiera hecho el Exacto. programa desde el otro lado. Sí, del otro lado, sí, hubiese sido paranormal de verdad. De verdad, porque... Entonces, el pozo este de respiración da la parte inferior que aún queda en el suelo restos de las marcas de los raíles de las vagonetas. Y al fondo, otro día vayamos a quedar, pues ya veremos, ya te enseñaré las minas por dentro y tal. Al fondo se encuentran maderas que pertenecían a las traviesas de los raíles de las vagonetas. Era una mina, me habías comentado, de hierro. Sí, De hierro. la principal explotación es de hierro, y hierro parece ser de mala calidad, que se empleaba, pues yo qué sé, para construcción de raíles de trenes y temas de estos así. La Farga de Hospitalet fue una de las propietarias de estas minas. Después de la Farga de Hospitalet pasó, bueno, lo cuento más tarde porque si no, el asunto este de la Ouija que hicimos aquí y... Que es el asunto que nos Que atrae. vamos, O sea, exacto. porque la base histórica está muy bien, Sí. me has comentado antes y todo, quien se puede informar, Ujú. pues también se puede ir informando, pero aquí tuvisteis, digo en plural porque fue Sí, más de una persona, sí, sí. más que tú. O sea, ¿y qué pasó? Pues estábamos, bueno, era común, eran unos compañeros de informática, incluso venía con nosotros, el profesor era bastante joven y venía con nosotros. Nosotros por los viernes por la noche, en vez de irnos a los bares o a las discotecas, nos íbamos siempre a la Pleta, en el Garraf, y cuando aún estaba bueno, no tenía la función que tiene hoy en día de centro de información, y solíamos hacer la Ouija. No sé si la hacíamos bien, la hacíamos mal, no lo sé, pero hacíamos Ouija. Y un día pues le comenté de venir aquí. Podíamos ir a las minas de Rocabruna de noche y hacemos aquí una Ouija y tal. Bueno, pues nos ponemos en la entrada, en una zona segura, que era en el camino de acceso a las minas. Y cuando comenzó a moverse el máster, empezó a dar un mensaje y parece ser, ¿no? Seguro que el mensaje era en francés, en la lengua francesa. Pues nada, se hicieron unas anotaciones, pero hoy en día el registro aquel no lo tenemos, o sea, no lo tengo. Yo de hecho solamente tengo contacto con una persona y por mail, o sea, no vive en Canarias, el resto no sé dónde paran y no recuerdo exactamente lo que decía ni tengo constancia escrita. Hacéis unas sesiones tomando notas. Sí, y sí, sí, no normalmente... no era la primera vez No, que porque... ni por curiosidad del lugar. O sea, es un sitio... Como que te ya comento, visteis cosas. íbamos siempre a la Pleta, que era un sitio que estaba abandonado, íbamos a la Pleta a hacer ouijas allí, Habitualmente. que allí nunca salía prácticamente nada, o sea, por decir nada. Pues sí, me sale el contenido de lo que era el mensaje, era en francés, curioso. Bueno, pues si volvemos otra vez al tema anterior, Sí. a raíz de la investigación histórica del inventario de topónimos, me encuentro un topónimo en la playa de Gabá que habla de la báscula. Y digo, uy, ¿esto de la báscula qué es? Y resulta que la báscula era donde se pesaba el hierro que se enviaba con barcazas a un barco más grande y ese barco iba a Marsella. Entonces, eso me está diciendo de que la explotación a finales del siglo XIX perteneció a una empresa de Marsella, evidentemente francesa. Hay una conexión Sí, con el idioma de... Exacto, y bastante, o de lo que sea, apareciera allí. es curioso, Sí. muy curioso. Supongo que esto tiene incluso más validez que lo que antes he comentado de la ermita. Esto tiene como más fuerza, ¿no? Porque qué casualidad que aquí en medio del bosque y estás haciendo una ouija y la ouija, pues de golpe parazo empieza a hablar francés, o a hablar, o a enviar mensajes en francés, y curiosamente aquí hubo una empresa francesa que explotó esta mina. Y bueno, este es el... Claro, porque aquí no conoces ni algún... Aquí no... En esta zona exacta no hay ninguna historia. Sí, lo que sí que me comentabas es que, claro, lógicamente, como en todas las minas, Exacto. y más de aquella época, aquí ha habido Sí. desgracias Sí, varias sí. y, sobre todo, una explotación bastante fuerte. Exacto, sí. Bueno, si quieres vamos... Vamos, sí. Sí, yo supongo que, claro, en aquella época
Y la época de los romanos, los romanos utilizaban, cuando ya se apoderaban del territorio, utilizaban esclavos para las explotaciones mineras, sobre todo, y las construcciones de grandes edificios, utilizaban los esclavos, y claro, los esclavos en aquella época, bueno, y nunca, ¿no? Pero los esclavos no tenían ningún tipo de tratamiento humano, era, si te morías ahí, sacaban y... Esto es impresionante, desde luego. Esto es, por aquí abajo, aunque parezca muy peligroso, no es difícil de bajar. Hoy no podemos porque no tenemos linternas, pero es un sitio muy aconsejable para abrir algún tipo de investigación, supongo, claro, porque es un sitio precioso. Y te digo, esta es la parte de la explotación romana. La mina en sí, por dentro, aparte de que puedas tener el riesgo de caerte en el pozo, la mina en sí es bastante sólida, no hay ningún peligro de desprendimiento ni nada. O sea, de hecho, aquí hemos pasado alguna noche que otra. Aquí hemos encontrado, ¿qué es esto? No sé. Cuidado con los murciélagos, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Geocaching. Ah, vale, mira, esto que hacen... Es curioso. Te encuentras aquí esto de geocaching. Pues esta parte es, en comparación con la parte inferior, es bastante corta. Y bueno, pues la boca que está al lado de esta boca es mucho más larga. O sea, murciélagos, porque tú te has encontrado aquí, Sí, claro, lógicamente, y hay que, si viene algún aficionado al misterio, también que tenga mucho cuidado, arañas. En esta época ya empiezan las arañas de tamaños considerables. Sí. Son las arañas cavernícolas que se llaman, que bueno, que pueden dar más susto que incluso los fenómenos paranormales, porque son grandes, las arañas aquí, y luego los murciélagos, pues sí, también te pueden dar algún susto que otro. Y como bien dices, está todo sin el apuntalamiento que se ve, pero sí que está construido de una forma que por lo menos da avisos de tener mucha solidez. Sí. De hecho, esto lleva ya muchos años y no se ha derrumbado nunca. En estas no se ve claramente, pero en las de abajo sí que se ven las marcas de las azadas o de los picos, porque esto se abría no con dinamita como se hace hoy en día, sino a base de pico y pala. Creo que esto de aquí, sí, esta zona de aquí. Pero bueno, las de la parte inferior, que son más modernas, sí que se ven las... Aquí no se aprecia tanto, pero hay una imagen que me recuerda mucho al famoso túnel que se ve cuando cuando las personas mueren y resucitan, que se ve, claro, tú cuando estás abajo a 50, 60 metros y ves al fondo lo verde y la claridad, pero todo muy oscuro, me recuerda mucho al... No, es la verdad, el túnel que comentan los que tienen experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sí. Por eso digo, la gente que no pueda ver ninguna fotografía del sitio de las que pongamos en la página, pero se puede imaginar lo que comenta Jorge, ¿no? Porque el túnel tiene esos visos, ¿no? Más o menos. Y... De hecho, hay una página web que es un grupo geológico, es que no recuerdo exactamente, es el grupo de geología de Cataluña, que han visitado estas minas, han sacado varios minerales, están muy interesados en estas minas, porque claro, siempre una mina abierta para los geólogos es muy importante, porque aquí tienen todo lo que quieren para investigar. Sí. Entonces en esa página sí que también se pueden ver varias fotos. Mira, aquí se ve una veta de hierro, ve el óxido de hierro. Claro, los oyentes no lo pueden ver, claro, pero que aquí se ve calcio. Ya es un lugar de por sí es muy interesante ya por... Mira, las marcas por el contexto, y es una pasada. Pues Jorge, si te parece, tanto de lo que nos has comentado al principio como de todas las leyendas que has comentado, porque la verdad es que ha sido unos minutos para mí como buscador muy interesantes haber compartido contigo por los detalles y porque se nota el trasfondo de esa investigación que has realizado. Vamos desarrollando en el tiempo, ya vendré yo con Yolanda en esta ocasión, que seguramente ya ahora lo veremos, me querrá matar porque he venido solo contigo y ya no he podido, y vamos avanzando sobre el tema porque tanto el primer punto como este pues son muy interesantes si queremos seguir, y si tenemos la suerte encima de que estamos
relativamente cerquita, pues vamos a seguir. Sí. Muchísimas gracias, Jorge, A ti, por a ti. acercarte a la búsqueda y sobre todo por ser un buscador. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, Yolanda, ahora vamos a hacer un poco casi de futurólogos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo el otro día, la verdad, estaba en mi casa y resulta que viendo el telediario me apareció una noticia de un documental que se estrenaba dentro de unas semanas Ujú. sobre un supuesto extraterrestre. Supuesto lo digo yo, la noticia no decían supuesto. Y la verdad es que yo cuando lo vi digo, uy, a mí, no sé, Sí, que por supuesto estaba yo contigo y recuerdo la Es- reacción que tuviste. digo, a mí me suena. Y la verdad, el documental se dice una serie de cosas que yo no sé si serán todo lo real o se acerquen a la realidad. Por eso, como más vale prevenir, vamos a dar unos datos que están ahí, luego la gente pues que vea el documental si quiere y que sobre todo investiguen, indaguen y sobre todo duden. Porque este documental, ¿cuál es, José Antonio? Se llama Sirius y creo que lo van a estrenar dentro de un par de meses, o al menos Sí. eso dijeron. Y bueno, vamos a hablar Sí. con Luis Alfonso Gámez, periodista del Correo en Bilbao, y que nos explique un poco sobre lo que se nos avecina. Y no es la serie también de Telecinco. Muy buenas, Muy buenas. Luis Alfonso. Hola, ¿qué tal, Yolanda? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Pues bueno, explícanos un poquito qué es esto del documental del presunto extraterrestre de pequeñas dimensiones, porque se nos avecina algo así como una autopsia de Roswell de Ray Santilli, ¿no? Sí, se nos avecina algo así como una mini autopsia de Roswell, porque el bicho tiene unos 15 centímetros. Bueno, yo también el otro día aluciné, ¿no? Me enteré a través de un amigo. Cuando vi el informativo no me lo podía creer. ¿Qué es lo que se nos avecina? ¿Qué es lo que...? Bueno, primero, el 22 de abril parece ser que se estrena en Los Ángeles y posteriormente en algún tipo de televisión o cines un documental que se llama Sirius, que está y el hombre que está detrás de este documental es Stephen Greer, que es el cabecilla de uno de los cabecillas del movimiento de la exopolítica, que dicen que los extraterrestres quieren conectar con nosotros diplomáticamente, que los gobiernos ocultan maneras de energía libre y gratuita y que fuimos creados en laboratorios extraterrestres. Entonces, en este documental, una de las piezas es una autopsia, una presunta autopsia, diría yo, porque se practica con tijeras de manicura y alicates de pedicura, entre otras cosas, a un mini extraterrestre de 15 centímetros, forma humanoide y gran cabeza, que en primer momento uno diría que es un humanoide cabezón y desecado, ¿no? Ujú. Entonces, según Stephen Greer ha publicado en su blog y en todos los sitios, este extraterrestre fue encontrado hace años en el desierto de Atacama, en Chile. Llegó luego a España esto es lo que se cuenta más o menos por encima, ¿no? Llega a España y luego supuestamente Greer lo conoció cuando vino a una de las cumbres exopolíticas que se organizaron en Barcelona, y dice que se ha analizado y tiene ADN extraterrestre. Primera pregunta que yo me hago, al margen de que luego entremos en más: ¿cómo narices sabes que tiene ADN extraterrestre si no hay ningún ADN extraterrestre confirmado? O sea, claro que se pueda entrar en comparativa con eso. O sea, yo lo que me extrañaba es que, claro, una noticia que
puede ser que muchísima gente esté esperando, que es la confirmación de la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, cuando aún estamos dudando si a veces hay aquí en la Tierra, que lo hagan, yo qué sé, una especie de documental, que no sé qué, yo creo que sería no solo portada del Correo, sino de todos los periódicos y de todas las televisiones y de todos los medios de la red, ¿no? Sería algo... Exacto. Vamos a ver, primero, estamos, y como tú bien has dicho, y a mí también me vino a la cabeza inmediatamente, ante una reedición de La autopsia del marciano de 1995, en la que, acordémonos, los supuestos forenses, que luego todos sabíamos que eran actores, menos quienes lo defendieron en algunas revistas esotéricas, pero se veía claro, ¿no? Están practicando la autopsia más importante de la historia y están con una protección mínima, con una cámara cutre, en blanco y negro, moviendo la cámara, por favor. Y en este caso estamos ante lo mismo. La foto que yo publiqué en el blog, que está sacada del vídeo, es una mesa en la que se ha puesto como tela como la que llevan los enfermeros, una tela verde. Sobre esa tela verde se han puesto 2 gasas, sobre esas gasas se ha puesto al supuesto extraterrestre, y el supuesto forense o antropólogo o lo que sea está empleando, repito, tijeras de manicura y alicates de pedicura, y todo lo que tiene, o sea, todo lo que tiene es pues sería como para hacer nosotros una autopsia de juguete con los niños, ¿no? Entonces, esto evidentemente no tiene ningún tipo de rigor, no tiene ningún tipo de seriedad, y además es que no hacía falta hacerles autopsia porque sabemos desde hace 6 años lo que es ese presunto marciano. Y bueno, ¿y qué es? Eso que es, pero yo también iba a decir que has hablado del blog, que es Magonia, yo creo que poniendo entre comillas Magonia y Gámez, por ejemplo, ya sale fácilmente. Y con magonia.com te sale directamente. Te sale directamente, y bueno, porque yo te digo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Mira, yo por razones que no vienen al caso, estaba en casa esa tarde y haciendo otras cosas, y me puse a buscar, y nada más en buscar por internet encontré un artículo de Ramón Navia Osorio en la revista Espacio Compartido, en el número 50, en el que habla de este extraterrestre, de cómo lo consiguen, de cómo lo dan a analizar a varias cosas, y hay un análisis que a mí me llama la atención, que es el de Francisco Echeverría, que es un profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad del País Vasco, es presidente de la Sociedad Aranzadi, vicepresidente o subdirector del Instituto Vasco de Criminología, y una autoridad mundial. En estos momentos está en Chile intentando desentrañar las causas de la muerte de Pablo Neruda, y es uno de los investigadores de las famosas fosas comunes del franquismo. Sí, Luis, permíteme un momento comentarte, y no sé si también es una de las personas claves en el digamos, en el crimen descubierto de estos 2 niños en Córdoba. Pues no me acuerdo exactamente. Yo creo que recordar que sí, que vio los huesos, sí, y se puso en contacto con la familia. Yo lo digo para que la gente venga... No, exactamente, sí, es porque me acuerdo de algún compañero mío hablando con él delante mío. Exactamente. O sea, y además mundialmente es una autoridad, ¿no? Entonces, en el 2007, con motivo de un congreso sobre momias que hay en Tenerife, Ramón Navia Osorio, que ya se había hecho con que es del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos de Cataluña, se había hecho con el humanoide, por decirlo de alguna manera, se lo ofrece a analizar a Francisco Echeverría, y Francisco Echeverría hace un análisis. Y Ramón Navia Osorio publica en Espacio Compartido las conclusiones de ese informe, firmado el 27 de febrero, me parece que es, de 2007. Cuando Francisco Echeverría ha analizado, es decir, no es que haya visto una foto, ha analizado el cuerpo. Y Francisco Echeverría llega a una conclusión, dice, sin ninguna duda, hablo de memoria, está en el blog del informe entero, pero dice, sin ninguna duda es un feto humano de 15 semanas y todo se corresponde, y da un montón de razones. Yo cuando leo eso en Espacio Compartido, sinceramente, me fío, pero no me fío. Es decir, yo esto lo veo a las 4:30, que Telecinco lo da como a las 3:20, 3:25 me parece. Yo este informe lo veo a las 4:30, y entonces lo que hago es intentar hablar con Francisco Echeverría, pero Francisco Echeverría está en Chile, y está en estos momentos en una zona en la que no se le podía contactar muy fácil. Lo intento de todas maneras para que me confirme si es así o no, si ese informe es suyo, si él ha examinado el cuerpo. Al final, como a las 7:30 de la tarde, Francisco Echeverría me lo confirma por email y me dice estas palabras, y son literales, que ha visto también en Chile lo que emitían las televisiones locales del Alien y Grier y Sirius y los extraterrestres, y dice, es un
disparate. Y me manda una copia del informe que podéis leer. Y bueno, en conclusión, no es nada sorprendente lo que dice Echeverría. ¿Por qué? Porque ya en 2003, cuando se encuentra este alien en Chile, un ufólogo, o sea, no ni siquiera un experto, un ufólogo, lo primero que dice, de un grupo local, lo primero que dice, esto es un feto humano. Bueno, creo que es Rodrigo Fuenzalida. ¿O es Rodrigo Fuenzalida, exacto. Es que estoy sin conexión a internet. Ya, tranquilo. Y luego un biólogo en el periódico La Estrella de Iquique, lo primero que dice es un feto humano. Es decir, lo que pasa es que, claro, un feto humano, sinceramente, no vende fotos. A mí lo que no vende, vamos a ver, pues bueno, pues vendería para un museo de la ciencia, ¿no? Entonces, en estos momentos, yo lo que estoy esperando es el caradurismo de Greer. Yo ya se lo he comentado a mis amigos estadounidenses incluso, y les he pasado el informe en español para que lo tengan. El caradurismo de Greer y compañía, de decir que es un alien. Bueno, Ramón Navia Osorio se cubre de gloria en Espacio Compartido, porque después de publicar ese informe hay otros expertos que no quieren saber nada con ellos, supongo que porque oyen hablar de UFOs, de ovnis y extraterrestres y se ponen malos, ¿no? Pero dice Ramón Navia Osorio, descarta el dictamen de Echeverría, a pesar de que lo publica, y dice que no lo acepta porque quienes mejor pueden saber si eso es un feto o no es las mujeres que han tenido hijos. Eso es una estupidez. Es como si yo, que he pasado gripes y neumonías, digo que estoy más capacitado para saber lo que es una gripe y una neumonía que un médico. Entonces dice, le hemos enseñado el muñeco, por decirlo de alguna manera, a varias madres que han tenido hijos y dicen que eso no es un feto. Primero, es que es un feto de 15 semanas, luego ha sido momificado por causas naturales en el desierto, porque el guáquero que lo desenterró de un cementerio. Es que todo, y estaba envuelto en un paño blanco, es que es todo blanco y en botella leche, ¿no? Pero bueno, supongo que hay gente que tiene que hacer dinero, y luego Stephen Greer, que digamos es un trapacero profesional, que lleva más de una década montando ruedas de prensa en las que dice que tiene la prueba definitiva de que nos visitan extraterrestres, ¿no? Y les pasa pues como a los que, como pasa o desde 1947 o desde 1950. Claro, yo lo que quería, antes de que saltara el boom, porque sí, por mucho que digamos aquí Luis Alfonso va a saltar igual. Ah, no, por supuesto. Es tener, digamos, estos datos que los buscadores, los oyentes los tengan, ¿no? También me he puesto en contacto con Ramón Navia, sí, con Francisco Echeverría, y estamos esperando también para saber sus opiniones, sí, sobre todo eso, ¿no? Porque ese documental, no sé, yo no soy muy futurólogo, pero si Telecinco lo dan en un telediario, seguramente será quien lo emita, como en su momento hizo Antena 3 con la autopsia de Roswell, y pagó un dineral, Antena 3, sí, acordémonos de que pagó un dineral, por eso. No, y además Francisco Echeverría, ya te digo, está muy liado en estos momentos, yo he quedado con él en hablar en algún momento, pero yo creo que él te va a remitir al informe. Que son como el equivalente a un par de folios, y de verdad, tú lo has visto, es absolutamente concluyente. Yo creo que lo que tienen que... Yo hubo una cosa que hice, al margen de tener la suerte de que acabas en buscadores y acabas en el sitio correcto, ¿no? Que a veces Internet te ayuda a pesar de todo lo que hay. Yo lo primero que hice cuando vi que tenía 15 centímetros el muñeco, fue ir a cosas que... poner 15 centímetros, feto, humano, edad o algo así, ¿no? Y me dio las 15 semanas, o sea, pero claro, yo digo, bueno, pues, a ver si hay algún informe que luego confirma esto parece que si es un feto humano sería eso, ¿no? Y bueno, y luego cuando ves que un forense de la talla de Francisco Echeverría pues dice eso, pues de verdad, blanco y en botella, pues leche, ¿no? Además, es que es demasiado humano. A mí una de las cosas que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, los extraterrestres demasiado humanos tienen todas las pintas para acabar siendo humanos. Nosotros somos productos de cientos de millones de años de evolución en la Tierra, como de una cadena larguísima de seres vivos desde el primer ser vivo. Para que un extraterrestre tenga 2 patas, 2 brazos, un tórax como el nuestro, una cabeza con los ojos delante, tal como nosotros, tiene que haber vivido una evolución similar, en un planeta similar y con accidentes similares en el que en un momento tuvieron que caer un asteroide y cargarse, por ejemplo, al equivalente a los dinosaurios. Son demasiadas casualidades. Y luego además, ¿en qué llegó en una nave de los Thunderbirds, por ejemplo, porque por el tamaño casi cabe, ¿no?
No sé dónde llegó. Yo lo que sé que en su momento yo estuve mirando el caso e incluso se llegó a decir que lo habían recogido con vida. O sea, y eso me hace mucho recordar a un gnomo aquí en Girona que incluso dijeron que había bailado sobre el piano. Por lo tanto, yo no entro ni salgo, yo sencillamente te traigo aquí para que les informaciones que das, que en Magonia ahí está con todos los datos, y sobre todo yo quiero la verdad, sea la que sea, ¿no? Yo te recomiendo que vayas, lo tengo enlazado desde el blog, porque una de las manías que tengo, la ventaja que tiene Internet es que te permite enlazar a las fuentes, ¿no? Entonces, tengo enlazada la información en español de la estrella de Iquique, poco después de que se descubre el alien, ¿no? Y ahí te cuentan todo, y es alucinante. Y dices, ¿y cómo alguien se ha podido tragar esto, no? Tengo enlazado todo. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es ver todo y formarse su opinión. Pero desde luego, es tan humano, que cuando un especialista dice que es un feto humano, pues yo creo que la conclusión es evidente, ¿no? Pues ahora el Telecinco podrá vendernos la moto que le convenga, como hace habitualmente. Damos la noticia y cada uno es libre de pensar lo que quiera. Muchísimas gracias, Luis Alfonso Gámez, periodista del Correo, y bueno, te esperamos próximamente aquí en La Búsqueda. Un abrazo.